súper espiritual y también internacional, gloria a Dios. Entonces, voy a presentar en primero a la hermana Denise Ortiz, gloria al Señor, desde Edmonton, Canadá. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, y también vamos a presentar a nuestro hermano Ramón Alfredo Martínez desde la ciudad de La Ceiba, en Honduras, Centroamérica. Gloria al Señor. Amén, Bendiciones. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Buen día. Buen día, Amén. buen día. Bueno, también tenemos con nosotros a nuestro hermano Marbel Avendaño, pastor en la amada iglesia en Chiapas, México. Gloria al Señor. Aleluya. Él está hoy con su amada esposa. Gloria al Señor. Y como parte de los jóvenes que preguntan, aleluya, está nuestra hermana Paola Avendaño también desde Chiapas, junto con nosotros. Si nos pueden saludar. Gloria a Dios, aleluya. Es un privilegio estar nuevamente en Guardianes del Aceite con todos ustedes. Gloria al Señor que está en el programa. Y es una alegría también estar compartiendo para los jóvenes. Aleluya. Y está aquí mi hija Paola. Gloria al Señor. Bueno, gloria al Señor. ¿Quién, Paola? Diga, hermano Paola. Ibas a saludar. Bendiga a todos, estamos contentos de estar nuevamente aquí este sábado, esta sección especialmente para los jóvenes, donde tenemos la oportunidad de participar en esta plataforma. Bueno, qué lindo ver a nuestra hermana Paola con nosotros esta mañana. Esperamos que hayan muchos más jóvenes que también se unan junto a ella. La verdad es que queremos que haya más jóvenes aquí en el programa. Aleluya. Y también, bueno, mis hermanos, invite a un jovencito, invita a tu hijo en este instante. Todavía hay tiempo para que lo invites y, bueno, pueda estar aquí junto con nosotros. Si quieren participar en este programa, puedes escribir en el chat, puedes escribir también en nuestro WhatsApp, pero en el chat lo puedes hacer directamente en Facebook Live, donde estamos transmitiendo este programa. Tú puedes buscar o puedes entrar en la página y realmente allí puedes hacer la pregunta y ojalá que podamos responder. Podemos responder, si no en este programa, en un próximo programa podemos estar respondiendo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, dice nuestra gente, vamos con nuestra hermana Paola. Ella va a ser quien va a conducir este programa y va a ser también quien va a hacer las preguntas de los jóvenes. Preguntan. Hermana Paola con nosotros, en el nombre de Jesús, gracias. Dios la bendiga. Amén, gracias, hermanos. Vamos a comenzar esta sección que es donde los jóvenes tenemos la oportunidad de preguntar cuestiones que a veces nosotros no logramos entender del todo porque pues estamos jóvenes, estamos experimentando lo que es la vida, estamos experimentando nuevas emociones, estamos experimentando cambios en lo que son en nuestro cuerpo, nuestras emociones y por lo tanto también para los jóvenes cristianos es donde nos empiezan a salir esas dudas, preguntas que a veces no hay quien nos responda. Y vamos a comenzar. Yo empezaré diciendo las preguntas y el hermano que tenga una respuesta, si por favor podría contestarla. La primera pregunta es, ¿Dios tiene libre albedrío? ¿Algún hermano que quiera contestar? Ok. Hermano Gerson quiere participar. Gracias, hermano Gerson. Ok, gloria al Señor. Bueno, voy a comenzar yo creo que algunos hermanos van a platicar después. Libre albedrío es la capacidad de tomar elecciones. Libre albedrío es la capacidad de decidir y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos libre albedrío, la Biblia dice que Él nos dio este regalo, pues obviamente nuestro Dios tiene libre albedrío, la capacidad de decidir. En muchas ocasiones hemos leído en la palabra de Dios cómo Dios tenía planeado hacer algo y Él cambia de planes. La palabra que usa pues la Biblia en algunos aspectos dice, y Dios se arrepintió.
la Biblia dice, Dios no es hombre para que se arrepienta o hijo hombre para que, no es hijo hombre para que mienta o hijo hombre para que se arrepienta. Entonces, no es que realmente se arrepienta, sino que hizo un cambio de planes al ver la actitud de los hombres. Entonces, Dios tiene la capacidad, incluso de si ya había determinado hacer algo, de cambiarlo. Es algo que Él puede hacer, porque Él es el soberano, el todopoderoso. Amén. Y entonces, como Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, Él tiene la capacidad. En el caso, yo lo he visto, cuando Él se trata de que Él está haciendo un juicio. O sea, ha determinado un juicio, como cuando al rey le dijo, prepara tus cosas porque mañana vas a morir, y el rey clamó, y mira que todo lo que yo he hecho ha llegado delante de tu memoria, pues todavía no, dame otra oportunidad, y Dios le dio 15 años más. O sea, quiere decir que Dios puede cambiar en cuanto al juicio, Él cambia de parecer, porque es Dios, Él tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y Él tiene la capacidad de decidir. ¿Cuál es lo que Dios hizo? Bueno, Él tuvo la capacidad de hacer al hombre a su imagen y semejanza, y es algo que Él eligió. Que sabía que el hombre iba a fallar, pues ya lo sabía, por eso tenía un plan de salvación. La Biblia dice que Jesucristo, aleluya, la manifestación en carne de ese Dios todopoderoso, aleluya, ya existían los planes de Dios cuando hizo al hombre, aleluya, pero Él de todas maneras tomó la decisión de hacer al hombre, aleluya, amén. Entonces, si Dios tiene libre albedrío, por supuesto que sí, Él tiene capacidad de decidir y de cambiar las cosas como a Él le parezca mejor, dependiendo. Muchas veces yo he visto el cambio de Dios en la palabra de Dios, en la historia, lo que nos relata la palabra de Dios, dependiendo de cómo el hombre reacciona ante la presencia de Dios. Miren lo que le pasó a Nínive, ¿no? Jonás fue a predicar, aleluya, y pues, bueno, fue a predicar después de que no quería predicar, pero a final de cuentas, después de haberse negado, después de haber sido tragado por una ballena, etcétera, y escupido en la playa, fue a predicar. Y lo que pasó con los de Nínive es que se arrepintieron porque escucharon la voz del profeta que les dijo, ¿saben qué? Dios dijo que los va a exterminar si en 3 días no ve ningún cambio, ¿no? Y entonces ellos 3 días se pusieron en ayuno y oración y hubo un cambio. Desde el rey hasta los animales se pusieron en ayuno, sin comer, sin beber, y hubo un cambio. Entonces dijo, ve y profetízales porque si no se arrepienten, yo los voy a destruir. Y entonces se arrepintieron y entonces Dios ya no los destruyó. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que Dios puede establecer el juicio para alguien, si Dios ve la capacidad de arrepentimiento, un cambio de dirección en la vida de las personas, pues Él decide no hacer lo que tenía planeado hacer. Y eso es libre albedrío, la capacidad de decidir, de tomar una decisión diferente a la que nosotros habíamos pensado. Y ese regalo nos lo ha dado Dios. Por eso dice Dios, nuestro Señor Jesucristo en su palabra, que cambiemos de dirección. El arrepentimiento es cambiar de dirección de nuestra vida hacia donde vamos, que la cambiemos, que la dirijamos hacia Él. La palabra de Dios dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, elige hoy el bien para que tengas vida. Y eso de elección es lo que Dios nos ha dado, la capacidad de elegir. Elige hoy, ¿no? Elige el bien. Si eliges el bien, eliges la vida, eliges la bondad de Dios. Si eliges el mal, eliges pues la severidad de Dios y eliges el destino fatal que ninguno quiere. Pero es la capacidad de uno de elegir. Entonces, Dios nos ha dado esa capacidad de elegir. Y ahora dice, yo ya tomé la decisión de ponerte a ti las opciones. Ahora elige tú. Y si nosotros no somos muñequitos alados por hilos de Dios, como algunos dicen que somos soldados de Dios. Somos soldados de Dios, claro, aleluya. Pero no estamos manipulados por Dios. Somos influidos por Dios para hacer las cosas bien. Así que yo creo que el corazón del hombre puede tocar el corazón de Dios cuando hay un cambio de vida, cuando hay un cambio de dirección en nuestra vida. Dios puede obrar para bien, aleluya, amén. Porque es lo que dice la palabra de Dios también, aleluya, amén. Que Él quiere el bien y no el mal para nosotros. Gloria al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. El hermano Ramón Alfredo, si podría argumentar la respuesta del hermano Marvel. Su micrófono. Hermano, su micrófono. No, está bien. Aquí está abierto. No sé qué pasa. Ahí ya se ve, se escucha, hermano. Ok. Sin el ánimo de querer contradecir nada de lo que se ha dicho, pero yo quisiera hacer una aclaración al respecto. Creo que el libre albedrío no aplica para Dios, en mi opinión. No aplica para Dios porque
A Dios no hay nadie que le pueda poner una condición. O sea, Dios no está condicionado por nadie a tomar una decisión. Lo que Dios sí tiene es soberanía. Dios puede cambiar alguna profecía, alguna decisión que haya hecho. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde podemos ver. A nosotros sí, como explicó el pastor Marvel, sí nos aplica el libre albedrío, aunque también puede ser hasta cierto punto cuestionable el libre albedrío. Es como la capacidad de decidir, que obviamente todos sabemos eso. Y sin embargo, cuando estamos en ese punto, simplemente hay un enfoque de bien y mal. Nosotros tenemos la capacidad de decir, bueno, yo quiero ser salvo o yo quiero ser condenado. Porque no tenemos dos opciones en cuanto a la salvación. Yo me quiero ir por este camino o por este camino. No. O es el bien y la vida, el mal y la muerte. A mi juicio, esa es una opinión muy personal, ¿verdad? Y como le decía, sin ánimo de contradecir nada, para mí, cuando yo pienso en esto, no creo que aplique a Dios la palabra libre albedrío, porque nadie lo pone a él a decidir en algo, ¿verdad? Él en su soberanía decide qué hacer o qué no hacer. Obviamente, decía el pastor Malver, había decidido la muerte de Ezequías, pero cuando él oró, entonces Dios añadió 15 años más. O sea, es cuestión de soberanía, no de que alguien lo ponga a decidir, o le vas a dar vida o le vas a dar la muerte. Decide. No, Dios toma sus decisiones soberanamente y para mí, no, en realidad no aplica para Dios. En el caso de Dios, en el caso de los hombres sí aplica. Es aplicable. La hermana Denise dice que quiere. Ok, muy bueno las dos intervenciones, gloria al Señor. Y bueno, yo estoy de acuerdo con las dos. En mi opinión, también muy personal, en cuanto a Dios como tal, estoy de acuerdo con el hermano Ramón. A Dios nadie le pone reglas ni nada de eso. Él es soberano, amén, eterno, sublime. Pero en cuanto a la humanidad, cuando Dios se manifestó en carne, se hizo humano, sí podríamos decir que aplica lo del libre albedrío. En la humanidad me estoy refiriendo, amén. Uno, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, participando nosotros, ¿verdad? O sea, con esa imagen con que Él nos creó. Y en cuanto a la manifestación de Dios en carne, en la persona del Señor Jesucristo, creo que se aplica, porque bien Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él pudo haber elegido otro camino, pero no lo eligió. O sea, Él siguió bajo el plan y propósito eterno. Entonces, es mi opinión personal, ¿no? Que en cuanto a la humanidad, sí tenía libre albedrío. Amén, porque Él participó de todo en nuestra semejanza. Eso podemos explicarle a los jóvenes. Jóvenes, el Señor fue tentado en todo. Él era humano, o sea, en su humanidad. Pero en cuanto a lo divino, es eterno, incuestionable. Nadie le pone reglas. Amén. Entonces, es mi intervención. ¿Estamos, hermana Paola? Vamos con la siguiente pregunta. Y es, ¿puede morir Dios? Sí, por favor, nos podría apoyar el hermano Gerson Rosso. Hola. Me están escuchando. Si puede morir Dios de la gloria, ayúdanos. Absolutamente no. En ningún caso Dios puede morir. O sea, la verdad, Dios es eterno, es el eterno existente. Él existe desde siempre y hasta siempre. Su palabra, que el Señor realmente
En la palabra de Dios dice que las cosas que no vemos, son eternas, ¿verdad? También dice a Dios nunca nadie le... Entonces, quiere decir que Dios es el eterno existente. Dios, algunos dicen, bueno, creo que esa es otra pregunta, entonces no la voy a tocar mucho, pero si dicen, es que, entonces, ¿quién creó a Dios? Y bueno, yo pienso, y siempre lo he pensado, son unas de los galardones que vamos a tener. Es un galardón o un premio que vamos a tener al ser salvos, o cuando estemos en la Nueva Jerusalén, va a haber un galardón para nosotros, y es el que Dios nos enseñe y nos muestre todas estas grandes riquezas y verdades y todos aquellos grandes misterios que hoy en día nosotros podríamos decir que tal vez, o muchos podrán decir, no entendemos. Nosotros los espirituales sí los entendemos, porque por el Espíritu nosotros podemos entender y saber cuál es la verdad acerca de Dios. Y sabemos que Él es real, sabemos que nos toca, y sabemos que nos habla, y sabemos que nos guía. Y bueno, yo lo único que te puedo decir, Paola, y a todos los chicos que están preguntando, que se hacen esta pregunta, es que Dios nunca jamás verá la muerte, porque la muerte es un enemigo de Dios, y Dios la venció. Y si un hermano me regala la cita bíblica, dice en la palabra de Dios, oh muerte, dice el Señor, yo seré tu muerte. ¿Sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, bueno, ahí dejo servido para que sigan uno de nuestros hermanos. Es sencillamente, he puesto como un escenario, pero la respuesta ante mía es no, para resumir, que me gusta resumir. No puede morir. Ahora sí, mis pastores, ustedes son unas Biblias completas en el nombre de Jesús. Bueno, Hermano Ramón Alfredo, si por favor nos podría ayudar a argumentar lo que de que Dios no puede morir con citas bíblicas. buen punto. En realidad no creo que podamos encontrar una cita precisa donde dice que Dios tenga principio y tenga fin de días, fin de vidas o fin de vida. Él es el autoexistente, y la Escritura dice que es sin principio y sin fin de días. Creo que habla cuando en Hebreos, hablando de Melquisedec, haciendo una semejanza de Melquisedec y la eternidad de Dios. Dice que apareció un sumo sacerdote que no tiene principio ni fin de días. Ha existido y existirá siempre. La vida en sí radica en que Dios es vida en su totalidad, es el espíritu autoexistente. Creo que el pastor Marbel hace unas intervenciones atrás, unos sábados atrás, habló del alfa y el omega. Dios es principio y es final, pero no es final para él mismo. Él no se puede, ¿cómo le llaman eso? Como una implosión. No puede ser una implosión en sí mismo y desintegrarse y dejó de existir todo, porque si desaparece Dios, desaparece todo lo que existe, ¿verdad? No hay una forma. Mi mente todavía no logra alcanzar que Dios muera, ¿verdad? Porque si Dios muere, obviamente todo desaparecería. Desaparecería yo, usted, todo lo que hay, las galaxias, el universo entero, todo, porque en Él subsiste todas las cosas, Él sustenta todas las cosas. El misterio más grande que jamás será resolvido es de dónde procedió, ¿verdad? Y es como volvernos locos. Y yo creo que con solo el hecho de pensarlo es de irnos meter nosotros solos a un manicomio y empezar a darnos en la cabeza para tratar de lograr entender su procedencia,
¿verdad? Su existencia y su desaparición. No sé si alguien quisiera desaparecerlo a él, pero no hay nadie que lo pueda sustituir. Y esto podemos aplicarlo a la primera pregunta para retocar un poco. Si Dios tuviera padres, entonces a él los padres tuvieran que poner la regla. Tuviera una madre, tuviera un padre, y así caminaríamos a un infinito de cuestionamientos que nunca saldríamos de ellos. Porque si cada Dios no tiene un Dios encima, entonces no lograríamos llegar al punto que quisiéramos. A mi juicio, y toda la comprensión y sentido común, como humano y como la parte espiritual que Dios puso en mí, cuando yo pienso en eso, crea un enorme vacío que creo que nos pone en un limbo de muerte. No puedo concebir yo la vida sin Dios, no puedo concebir el mundo sin Dios, no puedo concebir nada en este universo sin que haya alguien que lo haya hecho. Y al solo pensar que no existe Dios o desaparece Dios, no sé cómo hacen los ateos, pero al solo pensar en eso, yo siento que caigo en un vacío que nunca toco el fondo. Entonces, Dios no puede morir. Él es inmortal, Él es invisible, Él es incorpóreo, pero sin principios y sin fin de días. Él es eterno. Él es eterno. El hermano Marvel nos va a ayudar a argumentar esto, lo que han dicho anteriormente los hermanos, con citas bíblicas. Y por favor, hermano Marvel. La respuesta del hermano Ramón, y también me gustó la respuesta del hermano Alfredo. Yo creo que hay que dividir a Dios en dos tiempos, ¿no? La parte donde Dios es el creador, es el espíritu creador de todas las cosas. La Biblia dice en Isaías 9:6 que Él es el Padre eterno. Jeremías 10:10 dice que Jehová es el Dios eterno, y por ser eterno significa que no tiene ni principio ni fin, o sea, es el Dios eterno. Eterno significa que no tuvo un comienzo y no va a tener un final, o sea, no nació y tampoco va a morir. Eso es algo fácil de entender. Pero nosotros decimos que Jesús es Dios. La doctrina que el Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles es esta, que Jesús, Él mismo declaró que es Dios. En Juan 14, el verso, si no me equivoco, el verso 9, el Señor está diciéndole y respondiéndole a Felipe, cuando Felipe pregunta, muéstranos al Padre, nos basta. Refiriéndose al Padre, está diciendo el Espíritu creador de todas las cosas, el que hizo los cielos, la tierra, y que habló los profetas, y que ahora estaba manifestado en carne. Entonces Jesús responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, dos cosas. El Espíritu creador de todas las cosas es, como dice Juan capítulo 4, verso 24, Dios es Espíritu. El mismo Jesús dijo, al Espíritu no se le puede ver. Y la Biblia dice también, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, el Espíritu, ese Espíritu creador de todas las cosas, no puede morir. Ahora, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Y entonces dice, algunos podrían decir, ¿cómo? ¿El primero? ¿Cómo que murió el primero? Bueno, no murió su espíritu ni su alma, lo que murió fue su carne en la cruz del Calvario. Recuerden, Dios fue manifestado en carne, pero Dios es espíritu. Entonces, Dios tomó carne para manifestarse a los hombres, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero como Él tomó carne, aleluya, y es el mismo Dios encarnado, cuando la Biblia dice que el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, dice después, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué Dios no puede morir? Porque lo que murió de Dios fue su manifestación en carne, pero Él la resucitó al tercer día. La Biblia dice, aleluya, que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús también dará vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces,
Si el Espíritu de Dios no puede morir, lo que murió de Dios fue su manifestación en carne. Porque recuerden, no es otro el que vino en carne, es ese mismo Dios que se hizo carne. Isaías 9:6 nos da la información que necesitamos para entender esto. Dice, un niño nos es nacido. Niño es un ser humano, nacido de mujer. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, es la profecía. 2, dice, un niño es nacido, hijo nos es dado. Viene en el papel de hijo. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Dice, y el principado sobre su hombro, ¿no? Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que nació, que vino en el papel de hijo, es el Padre eterno. Quiere decir, que cuando Dios se manifestó en su humanidad, él era casi hombre. La Biblia dice en Filipenses 2, semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. No era completamente igual porque no fue engendrado por el hombre, pero Dios se engendró en una virgen. Así mismo se engendró. Recuerde que el Espíritu Santo engendró a Jesús en María. El Espíritu Santo es el Espíritu creador de todas las cosas, el mismo Espíritu, porque hay un solo Espíritu. Entonces, Dios no puede morir porque es Espíritu. Lo que murió de Dios fue su manifestación en carne. Incluso la resucitó al tercer día. Por eso tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y obviamente el Espíritu de Dios no puede ver la muerte, pero su carne sí murió. Y murió 3 días y esa carne fue resucitada y después fue glorificada. Ahora, el Dios Espíritu, que se hizo carne y que murió y que resucitó, ahora tiene un cuerpo glorificado. Por eso dice la Biblia, todo ojo le verá. Si Dios no tuviera ese cuerpo glorificado, que glorificó su carne, entonces ya no es carne, es un cuerpo glorificado, entonces no pudiéramos verle, pero ahora todos le vamos a poder ver. La respuesta es, Dios no puede morir. El Espíritu de Dios no puede morir. Lo que murió fue su carne. Aleluya. Y aún esa carne la resucitó al tercer día y la glorificó. Y ahora tiene las llaves de la muerte. ¿Por qué Dios no puede morir? Porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por esa razón, Dios no puede morir. La respuesta quedó bastante... La respuesta quedó bastante clara. Dios no es eterno, Él no tiene ni principio ni fin, es el alfa y el omega, y por lo tanto, Él no puede morir, es imposible. Y ahora, ya pasando estas preguntas que tratan acerca de Dios, ahora vamos a pasar a unas preguntas más enfocadas a lo que nosotros como jóvenes podemos o debemos de hacer, o qué debemos y qué no debemos de hacer. Y la primera pregunta es, ¿cómo nosotros como jóvenes cristianos podemos comprar boletos de lotería o cosas que tienen que ver con la suerte? Hermana Denise, por favor, ¿nos podría ayudar a responder esta pregunta? Ok. No, es justo. Mira, ya están otros allí. No. Pero ok, está bien. Está bien, ahí está el hermano Ramón Alfredo burlándose porque... Pero bueno, gloria al Señor Jesucristo por todo. A ver, sobre la pregunta de juegos de azar, o podríamos, juegos de azar nada más. Yo personalmente, y basado en la palabra, digo, no, mi niña. No, porque dice la Escritura, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Amén. Entonces, es gastar el dinero, tratar de buscar, como le digo, multiplicar ese dinero de una manera ilógica, de una manera que no es avalada por Dios. Amén. Porque el Señor está en contra de lo que es suertes, agoreros, consulta a los muertos, todas esas cosas son contrarias, amén, porque recordemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Las personas cuando obtienen dinero fácil, dinero, vamos a decir, por lotería, alguien dijo, mire, si usted gana algo por lotería, le dijo a otro, trate de invertirlo rápido porque eso se va como humo, eso se espuma, porque no es un dinero que viene bajo bendición, sino como bajo maldición, ¿no? Hablando de bendiciones y maldiciones. Entonces, definitivamente, no, nada que tenga que ver con lotería, nada que tenga que ver con suertes, amén, porque realmente nuestra bendición está en Cristo Jesús, amén. Entonces, espero que haya quedado claro o la explicamos más. Hermana Paola.
Amén. Queda bastante claro. Sí, nosotros no podemos fiarnos de eso. Claramente la bendición viene de arriba, que es Dios el que nos bendice a través de... El hermano Marvel, ¿le gustaría argumentar la respuesta de la hermana Denise? Aleluya. Bueno, de hecho es cierto, aleluya, porque es en realidad nosotros no comprar un billete de lotería sería como tomar un atajo hacia la riqueza, obtener algo sin esfuerzo, algo que no se obtuvo a través de reconocimiento del valor, pues a veces no se valora. Y realmente lo que dice nuestra hermana Denise es que lo que no se obtiene que no proviene de fe, lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si nosotros realmente invertimos, no sé qué tan viable sea lo de invertir en la lotería, porque es un dinero invertido que está al azar. Entonces, por eso dice la hermana los juegos del azar. Yo, la verdad, es como invertir en la bolsa de valores, ¿no? También es una inversión con cierto riesgo, pero es algo que se hace hoy en día. Pero hay muchas personas que han perdido. Yo conozco en lo personal una familia que vivía muy bien, el señor tenía una constructora y decidió un día meterse a la bolsa de valores y lo perdió todo, ¿no? ¿Por qué? Pues es que es la cuestión del trabajo, ¿no? Es como un volado, o sea, son las suertes. Yo diría que los que quieren enriquecerse usen esta cita bíblica que nuestra hermana Denise usó, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con esa riqueza. Y los juegos del azar, pues Dios conoce los corazones. Si alguien quiere tomar un camino corto, tenga cuidado, porque los caminos cortos generalmente llevan a la muerte, a un hospital o a la cárcel. Es lo que hace a veces la gente, ¿no? Entonces yo diría que si realmente quiere enriquecerse, la Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. A mí me encanta la cita que está poniendo el hermano Gerson ahí. Gloria a Dios. El hermano Gerson quiere ayudarnos a argumentar la respuesta con una cita bíblica, si por favor pueda activar su micrófono. No, hermanos, yo lo que quería era sencillamente, no sé qué me pasa acá, pero bueno, estaba colocando el teleprompter para colocar este versículo que ustedes están viendo, lo voy a subir otro poquito, Salmo 16, 5 y 6, ¿verdad? Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Gloria a Dios. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Ese versículo en el Salmo 16, Salmo capítulo 16, versículos 5 y 6. Gloria al Señor. Entonces, cuando alguien me pregunta algo como eso, ¿por qué no hacemos un baloto o hacemos algo, wow, que vamos a ganar muchísimo dinero en ese estilo, ¿no? De suerte. Realmente eso es suerte. Pero yo les digo, no, porque la palabra de Dios dice que el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, y Él es el que sustenta mi suerte. Pero debe haber más versículos, y hermano Marvel, yo sé que, wow, se puede extender más allí. Es solamente un pequeño aporte, ¿no? Pero es como, digamos que yo, no sé, yo creo que todos hemos visto esas paredes que tienen como unas piedras que son muros de escalar, y que obviamente hay incluso unas que no son perpendiculares, sino incluso se inclinan mucho más hacia nuestro peso y podemos caer, pero realmente yo tengo ciertos versículos en la palabra, y sé que todos los tenemos, que son como esas puntales donde nos agarramos y podemos escalar. Entonces, este es uno para evitar mi tentación en este punto, porque de veras que a veces vemos que mucha gente lo hace, incluso gente que conocemos y decimos, bueno, no pierde un día, ¿no? No pierde un día en sacarse un número por acá y todo esto.
Entonces, bueno, ese es mi aporte humilde, ¿no? Pero es la palabra de Dios. Entonces, de nuevo voy a leer el versículo. Dice, Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Gloria al Señor. Tú sustentas mi suerte. Gloria al Señor. Ese es mi aporte, hermana Paola. Y puedes seguir. Puedes continuar. Amén, gloria a Dios. Igual en Levítico 16:8 dice la palabra de Dios: y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Comentando sobre que se me salió la palabra suerte de mi boca. Si por favor nos podría explicar el hermano Marvel sobre esto. Bueno, ya nos estamos profundizando en temas que pueden, bueno, la pregunta de lotería, ¿no? Y la hermana de mí respondió perfecto, gloria al Señor. Amén. Pero cuando vemos eso, decimos, bueno, ¿y si compro un billete y me saco la lotería? ¿No? Bueno, pues lo primero que yo le diría es, dele al Señor su diezmo, ¿no? Porque para empezar, la lotería le cobran los impuestos, ahí ni le preguntan, ¿no? Le quitan no sé cuánto porcentaje de impuestos. Pero lo demás, pues usted da a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, la sugerencia que estamos haciendo es de que no debemos nosotros confiar en las riquezas. El amor a las riquezas es el principio de todos los males. Jesús dijo que el amor a la riqueza, el amor al dinero, no a la riqueza, el amor al dinero es el principio de todos los males, ¿no? Entonces, luego lo vamos a ver allá en la serie expositiva acerca del espíritu de Mamón, ¿no? Que son las riquezas. Pero cuando alguien ama las riquezas, o ama las riquezas o ama a Dios. No se puede amar a dos señores, dice la Biblia, al mismo tiempo. O ama a Dios o ama las riquezas. Entonces, que cheques tu teléfono. Entonces, nosotros, la verdad, hermanos, necesitamos entender que Dios es nuestro proveedor, ¿no? Que, como dice bien el hermano Alfredo Palacios. En el caso de la cita que sacó la hermana, dice, echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabros, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Dice, Dios es el que pone la cuestión de la suerte cuando hay casos. Cuando Judas murió, sustituyeron a Judas y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, pero echaron suertes. Entonces, quien decide la cuestión de la suerte cuando hay alguna necesidad de echar suertes, pero no habla sobre riquezas, como en el caso de la lotería, sino está hablando para decisiones que, Señor, danos tú tu voluntad, y sobre quien caiga la suerte, eso es lo que va a pasar. Como en el caso de la elección del apóstol, que echaron suertes y cayó sobre Matías. Pero no está hablando de riquezas, está hablando sobre una decisión espiritual, ¿verdad? Ahora, hermana, ok. Disculpa, Paola, solo para que cheques, porque ya hay preguntas, no sé si habrá tiempo ahora o en el próximo, y continuamos con las preguntas que ya tiene, amén, para el próximo programa. Aquí varias preguntas que nos comprometemos a darle respuesta el próximo sábado con la ayuda del Señor, ya que este sábado pues ya tenemos las preguntas, creo, listas. Adelante, Paola. Amén, hermana, eso es lo que estábamos viendo hace ratito, que la gente se está animando a preguntar, gracias a Dios, que es bueno para que esas dudas se disipen. Y por el momento ahorita ya tenemos las preguntas seleccionadas, pero en el siguiente sábado vamos a escribir las preguntas y a comentarlas, así es que los invitamos a que también se conecten el próximo sábado y no se lo pierdan, porque vamos a seguir con esta cuestión de las preguntas. Y para finalizar esta sección de preguntas, la última pregunta es, nosotros como jóvenes cristianos, ¿podemos participar en fiestas o celebraciones como el Halloween, la Navidad, el Día de Muertos aquí en el caso de México? Si nos podría ayudar el hermano Ramón Alfredo. Ya me iba. Aleluya. Que si podemos participar en fiestas como celebraban fiestas. Creo que estamos perdiendo conexión con Honduras. Un momento. No escuchamos, Pastor Ramón Alfredo.
México. Ok, viendo el caso que se presentó, si el hermano Marvel nos podría ayudar a contestar la pregunta, por favor. Y mientras que se recupera la señal del hermano Ramón, ¿ya se recuperó la señal? A ver, hermano Ramón, adelante. No sé, aquí se ve como que todo está bien, pero a veces se frisa todo ahí. Y se volvió a Entonces, congelar. ahí Se se congela de repente. Sí. Bueno, mientras que se recupera la señal, hermano Ramón Alfredo, mira, la palabra de Dios nos muestra que cuando el pueblo de Israel estaba tomando la tierra prometida que Dios le había dado para tomar posesión de ella, y se encontraron con diferentes costumbres, tradiciones de los pueblos que iban conquistando. Y lo que Dios les dijo es que no tomaran de los dioses de las naciones y los adoraran, o sea, que no pusieran su fe en los dioses de las naciones que iban conquistando. Entonces, esas naciones tenían costumbres, tradiciones, filosofías, ideologías, creencias religiosas que obviamente Dios estaba previniendo al pueblo de Israel para que no participara de esas costumbres y de esas tradiciones. Entonces, uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, yo antes vivía bajo tradiciones. Colosenses 2, capítulo 8, dice, mirad pues que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones y los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué significa esto? Hay filosofías, huecas sutilezas, tradiciones, costumbres, rudimentos del mundo, en los cuales no vamos a participar porque tenemos al Señor Jesucristo como nuestro único Dios, con cabeza de toda nuestra creencia. Ahora, independientemente de lo que dice, de lo que he dicho hasta ahorita, la Biblia dice, todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Todo me está permitido, pero no todo me edifica. Si alguna tradición o costumbre tiene que ver con la adoración a algún ídolo, a alguna imagen, a algo que no sea Dios, y escuche, adoración a otro Dios que no sea nuestro Dios, que ha sido revelado a nosotros con el nombre de Jesucristo y que es el Dios de Israel, que es el mismo Dios de nosotros. Entonces, esa costumbre y tradición, si tal vez antes de conocer a Cristo lo practicaba, cuando ya conoce al Señor Jesucristo, es momento de parar, porque ahora ya conoce la verdad. Porque antes vivía en la mentira, en el engaño, en la ignorancia, y la Biblia dice, en vuestra ignorancia la que vivíamos antes, mas ahora ya hemos sido cambiados, lavados, justificados, limpios por la sangre de Jesucristo. Entonces, vamos a tener que abandonar ciertas costumbres y tradiciones que eran parte de nuestra vida y nuestra creencia y filosofía de la vida anterior, pero no de la nueva, la que nosotros creemos. Hay una palabra que se llama sincretismo, creo, y esta se refiere a la combinación de las creencias que nosotros, de una sociedad, cuando empieza a adoptar creencias de otra, ya sea por invasiones culturales o por invasiones realmente militares, etcétera. Pero este sincretismo relaciona la actualidad con las costumbres y tradiciones anteriores o antiguas. Quiere decir que la sociedad que está en nuestro entorno, si conoce a Dios, sabe que va a tener que dejar de participar de ciertas costumbres y tradiciones que atentan y ofenden a nuestro Dios. Por ejemplo, aquí en México, la iglesia tradicional celebra el 25 de diciembre y lo hace de una manera como el nacimiento de Dios, como el nacimiento de Dios en realidad, ¿no? Y en México hay una costumbre de que nace en el niño Dios, así se conoce. Ahora, la iglesia tradicional tiene esta actividad. Y yo por muchos años, su servidor nació el 25 de diciembre, y por muchos años a mí me encantaba esta fiesta porque todo el mundo celebraba mi cumpleaños, creía yo. Pero no, en realidad era que la gente estaba celebrando una tradición y una costumbre que tenía años establecida, ¿no? Muchísimos, y tal vez yo hablaría de siglos, ¿no? Entonces, cuando vengo al conocimiento de la verdad, lo que yo tuve que hacer es decir, bueno, yo he descubierto que a mi Dios, al Dios que me ha sido revelado en mi corazón, que es Jesucristo, pues a Él no le agrada que nosotros tengamos otros motivos de adoración más que Él. Y Él no es, la Biblia dice en Hechos 17 que no es semejante a oro, plata, bronce, y obviamente madera,
o barro o papel, y dice la palabra de Dios ahí específicamente, o imaginación de hombre, o sea, lo que es arte o imaginación de hombre. Entonces, Dios no es semejante a animales, no es semejante a algo que el hombre ha imaginado. Entonces, yo no puedo adorar algo que proviene de la imaginación y mucho menos de la hechura de las manos del hombre. En el caso estoy hablando específicamente de la Navidad o de la idolatría que se genera en ciertas ocasiones navideñas. Ahora, yo sé que la Navidad en otros lados, por ejemplo, Estados Unidos, se celebra de una manera muy diferente, pero recordemos el origen de la nación de Estados Unidos actual, ¿no? Ellos, pues, celebran la Navidad como una actividad incluso cristiana. Si usted viene aquí a México y la mayoría de los pastores en México no celebran la Navidad, porque para ellos es una cuestión que tiene conexión con la iglesia tradicional y es algo casi pecado que celebre la Navidad, ¿no? El 25 de diciembre, ¿no? En este caso de la Navidad, porque podríamos extendernos, yo creo que incluso podríamos el próximo sábado hablar del Día de Muertos, ¿no? Yo aquí en Chiapas tenemos una multiculturalidad, ¿no? Hay tantas tradiciones y tantas costumbres que tienen que ver y la mayoría de esas está asociada con la adoración a ídolos, ¿no? De la iglesia tradicional. Pero hay algunas tradiciones que no tienen nada que ver con ídolos, no tienen nada que ver con dioses diferentes a nuestro Dios, que son tradiciones, por ejemplo, aquí en Tuxtla, los zoques, en el día de cumpleaños, la familia llegaba un día antes del cumpleaños de la persona y hacían una actividad que le llamaban coronar, es decir, le llevaban una corona de dulces o de flores, y la persona más anciana de la familia le ponía la corona de flores a la familia y le recitaba un verso que tenía que ver con el amor y el cariño que le tienen hacia esa persona. Hoy en día mucha gente todavía lo sigue celebrando y es una costumbre ancestral, pero no tiene nada de malo. O sea, digo, ¿qué de malo tiene que yo vaya a felicitar a un ser familiar, un ser querido, un familiar, un amigo, un día antes de su cumpleaños y le vaya a decir que lo quiero mucho? No tiene nada de malo, ¿no? Pero si alguna tradición o costumbre se asocia con la idolatría, entonces sí yo tenía que abandonar esa costumbre y esa tradición porque contraviene los mandatos de Dios. Y eso es lo que uno tiene que, y hablando del libre albedrío, que sí fue dado al hombre, ¿no? Entonces, podríamos decir que uno tiene que tener cierta conciencia para saber en qué momento yo puedo decir, esta cultura y esta tradición no me afecta en nada a mi fe, y esta cultura o esta tradición o esta costumbre sí afecta mi relación con Dios. Todo depende de un corazón que esté el Señor Jesús viviendo en él y que le revele esa verdad. Esa es mi opinión. O sea, le vamos a dar la palabra a la hermana Denise, que quiere argumentar con la palabra de Dios. Gracias, hermana Paola. Dios me la bendiga, hijita. Sí, muy centrada la pregunta, la respuesta a nuestro hermano Marvel. Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al verso 14, habla sobre amonestación contra costumbres paganas. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. En cuanto a lo que decía nuestra hermana de estas fiestas paganas, podríamos decir, porque ella la pregunta se enfocó, nuestra hermana Paola, en lo que es el Halloween y en la cuestión de los muertos. Aquí está parte de la respuesta, amén. Nada que tenga que ver con adivinación. Por ejemplo, si usted le preguntan, bueno, ¿pueden los jóvenes leer el horóscopo y estar pendiente de los astros y qué dijo aquel otro? Pues mire, aquí está la respuesta. Dice el Señor, no realmente, amén. No está permitido al pueblo de Dios. Dice, serás apartado para Dios, serás un pueblo perfecto, serás delante de Jehová tu Dios, no vas a escuchar agorero. No sé en México, pero en mi país
habían muchas personas que, no sé cómo les llamaban, que leen las manos. Dame la mano y yo te la leo y te digo qué va a pasar contigo mañana. Esto es en contra de la palabra, amén. O quien eche las cartas, ven, te echo las cartas y ahí te digo qué va a pasar contigo o te hablo del futuro. Eso es en contra de la palabra. Y podemos citar, hermana Paola, esos textos de Deuteronomio capítulo 18, verso 9 en adelante, donde esto está prohibido para el pueblo de Dios, esas costumbres que en muchos países, pues, a muchos jóvenes están pendientes de, ay, ¿qué me dice el horóscopo? A ver, yo soy de tal, ¿y qué dice para hoy? Todas esas cosas, bíblicamente, ¿verdad? El Señor las prohíbe, amén. Ok, eso era lo que quería añadir, hermana Paola, adelante. Hermana, yo, como una respuesta de una joven que tal vez me falta mucho por conocer de la palabra de Dios, pero hablando de lo que es el Halloween, Día de Muertos o la Navidad, yo siempre digo, así como dijo mi papá, que tenemos que tener discernimiento, qué es lo que podemos y debemos hacer, como ya lo habíamos tocado anteriormente. Nosotros tenemos lo que es el libre albedrío, nosotros podemos decidir qué hacer y qué no hacer más. No todo, como también comentaron, no todo nos es lícito, no todo nos conviene. Más bien, todo nos es lícito, pero no todo nos edifica, no todo nos conviene. Y por lo del Halloween, ya el año pasado me acabo de enterar que es una celebración en la cual las personas se visten de muertos o se visten de monstruos, espíritus, porque en esa fecha, el 31 de octubre creo, se decía que las brujas y los espíritus o monstruos venían a las casas de las personas y si no tenían dulces o algo así, se los iban a llevar y que las personas se disfrazaban de monstruos o de brujas y todo eso, porque pensaban que si no lo hacían, se los iban a llevar las brujas y todo eso, porque esa celebración también hay que ver qué es lo que está detrás de eso, no solo simplemente porque todos lo hacen, yo también lo tengo que hacer, al menos esa es mi opinión. Y ya terminamos con esta sesión de respuestas y preguntas. Y les quería comentar que el próximo sábado vamos a tener más interacción entre las preguntas que hacen y nosotros responderlas, pero lo iremos puliendo poco a poco, primeramente Dios, en el programa. Y para terminar, yo digo que la palabra de Dios es un conjunto de respuestas que nos ayudan a nosotros, como tanto jóvenes, adultos, niños, a responder muchas de las cuestiones que nosotros tenemos. La Biblia trae de todos los temas que se pueden hablar e imaginar y necesitamos leer la palabra de Dios. Así es que nosotros concluimos con esta sección de respuestas y preguntas de los jóvenes. Voy con usted, hermana Denise, para seguir con lo que es la lectura de la palabra de Dios. Amén, y también gracias, hermana Paola, gloria al Señor. Y bueno, invitamos a otros pastores, hijos de pastores, que se unan también a este hermoso programa. Gloria al Señor, los jóvenes preguntan, realizar esas preguntas que están ahí guardaditas y que los jóvenes a veces por pena quizás o porque, ay, ¿qué van a decir de mí? No las hacen, pero a través de este programa, gloria al Señor Jesucristo, van a tener esa respuesta y van a edificar, vamos a edificar a otros que posiblemente tengan la misma inquietud, gloria al Señor. Vamos a continuar adelante con la lectura de la palabra, lo que corresponde para el día de hoy. Gloria al Señor Jesucristo, y nuestra hermana Paola tiene esta parte inicial. Adelante, hermana Paola, Dios te bendiga.